Canal TVX, una televisión diferente. XHBX 89.7 La Grande de Tabasco presenta su programa La Hora Católica. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia. Acompáñanos a recibir la palabra de Dios y todo lo que deseas saber sobre la Biblia y sus lecturas. Con los conductores, el matrimonio Alipio Gil Caña y Marcela Lizárraga, junto con los presbíteros Roberto Cruz Vidal, José Manuel Izquierdo García y Gustavo Adolfo González Escayola. Comenzamos. Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Bienvenidos a su programa La Hora Católica, donde anunciamos un Cristo que sana, libera, transforma y salva. Gloria a Dios. Muy buenas tardes a todos. Soy Marcela Lizárraga Falcón. Alipio Gil Caña. Y hoy está con nosotros su amigo y servidor de siempre, Padre Roberto. Nos da mucho gusto, queridos hermanos, tenerle aquí en este martes, un martes maravilloso, martes 24 de diciembre. Así que estamos muy contentos de que nos pueda acompañar en este día tan especial aquí en su programa La Hora Católica. Les queremos recordar que tenemos un celular misionero donde ustedes se pueden comunicar con nosotros. 936-107-1664. Esperamos tus mensajes. Los esperamos, queremos que te comuniques con nosotros. Y bueno, en este día vamos a estar tratando un tema sobre la iglesia. Recuerden que cada vez que el Padre Roberto está con nosotros, estamos hablando temas de eclesiología. Hoy el tema será la iglesia, el servicio de la humanidad. Pero ¿qué le parece, Padre, si hacemos un resumen de lo que hemos tratado en programas anteriores? Efectivamente, estamos en el apartado de ir procurando estudiar y entender la misión de la iglesia. Y en el primer capítulo repasamos que la iglesia está al servicio del reino. Exacto. ¿Verdad? En el siguiente capítulo repasamos también que la tarea primordial de la iglesia es evangelizar. Amén. Que para eso ha sido constituida, para eso la fundó nuestro Señor Jesucristo en el colegio apostólico, y su principal tarea es evangelizar. Ahora vamos a desarrollar en este programa la iglesia al servicio de la humanidad. Y por supuesto también vamos a tratar un apartadito sobre la Navidad, porque pues ya prácticamente estamos celebrando ya las fiestas navideñas. Así es, que padre. Se inauguran ya con la noche del día de hoy. Buena. Pues, ¿qué le parece, Padre, si empezamos con la lectura que nos propone aquí este libro? Y es el Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículos del 14 al 18. Vamos a escuchar directo de la palabra del Señor este fragmento de lo que se conoce como la oración sacerdotal. Vamos a escuchar lo que nos dice. Yo les he comunicado tu mensaje, pero el mundo los odia, porque no pertenecen al mundo, como tampoco pertenezco yo. No te pido que los saques del mundo, sino que los defiendas del maligno. Ellos no pertenecen al mundo, como tampoco pertenezco yo. Haz que ellos sean completamente tuyos por medio de la verdad. Tu palabra es la verdad. Yo los he enviado al mundo, como tú me enviaste a mí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Comentando este texto escriturístico un poquito a la luz también de ese relato que nos compartió nuestra hermana Marcela en el programa del mes pasado, ella retomó ese texto también muy conocido que se llama la Carta a Diogneto, escrita por ahí a principios del siglo II de nuestra era cristiana, texto que nos pone en contacto con las iglesias primeras, ¿sí?, formadas, constituidas por los primeros cristianos. Y ahí hablaba de la misión de los cristianos en el mundo, la misión de los cristianos en el mundo. Y me gustó mucho esa imagen comparativa que utiliza ahí esa carta, donde dice que los cristianos son
para el mundo lo que el alma es Sí, al cuerpo. así es. Es decir, en la relación de la iglesia que tiene con el mundo, nosotros los bautizados y las bautizadas tenemos que ser la luz del mundo, la sal de la tierra, como afirma también el Santo Evangelio. Así es, y es que en este fragmento que acabamos de escuchar, que les compartía yo, y como decía el Padre, en muy estrecha relación con la carta de Ogneto, lo que está diciendo el Señor Jesús es que los discípulos nos quedamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y así, Padre, como Jesús en un momento dado va a ser controversia, va a causar, no sé, asombro en la gente de su tiempo, así los discípulos también el día de hoy seguimos como causando asombro, yo creo, por la manera de vivir, porque estamos llamados a ser esa luz que venga a iluminar las tinieblas, estamos llamados a ser esa sal que le venga a dar sabor a este mundo, y entendamos mundo como la creación de Dios, el lugar donde estamos nosotros ahorita viviendo, habitando, pero también yo creo que podemos tomar esa parte, Padre, como ese espíritu del mundo que reina, donde nosotros tenemos que venir a transformarlo. Yo creo que el Señor Jesús ha hecho ya su obra, pero los discípulos del Señor Jesús estamos llamados a continuarle. Yo creo que para eso estamos los discípulos aquí, Padre, para ir transformando el mundo a través del testimonio, a través de la evangelización. Es sumamente significativo que en el momento de nuestro bautismo, al recién bautizado, al recientemente hecho hijo de Dios, se le entregue una luz. Esa luz simboliza la fe en Jesucristo nuestro Señor. Esa luz simboliza que tenemos que iluminar al mundo con la luz de Cristo, con los principios, con los valores que Cristo nuestro Señor nos enseña en el Santo Evangelio. Antes, hace ya bastantito tiempo, al recién bautizado también se le ponía un puño de sal en su boca, en sus labios, para significar precisamente que el cristiano, el bautizado, tiene que ser luz en su mundo, en su sociedad, en su cultura, y tiene que ser la sal de la tierra, ¿verdad? Así es. Fíjese, Padre, que ahorita que comenta usted eso, yo creo que vale la pena que nosotros vayamos teniendo bien en claro que necesitamos vivir una fe que no haya una separación, entre la fe, porque ya por medio de la fe somos una nueva criatura, somos hijos de Dios. Entonces, que no haya una separación entre la fe que profesamos y la vida que vivimos. No, si somos llamados a ser sal y luz, y esa es una vocación también, entonces estamos llamados a ser distintos, a ser diferentes, a producir fruto, estamos llamados a mostrar, yo creo, el rostro de Cristo a través de cada uno de nosotros que conformamos la iglesia. Ese mal, ese cáncer ha hecho mucho daño a la iglesia y a nuestra sociedad. El divorciar, el separar mi fe cristiana de mis ocupaciones, de mi trabajo, de mis labores diarias. Nunca debemos de divorciar nuestra fe de nuestra vida diaria. Nunca debemos de divorciar el evangelio de la cultura. Yo soy sacerdote cuando celebro la Santa Misa, cuando celebro el Santo Sacrificio Eucarístico. Soy sacerdote también cuando doy un tema. Soy sacerdote aquí ante los medios de comunicación. Soy sacerdote cuando convivo, cuando comparto la amistad con todas las personas de buena voluntad, con creyentes y no creyentes. Soy sacerdote también cuando entro a una cantina. También no dejo de ser sacerdote. No es cierto ese sofisma, eso de que soy sacerdote nada más en la circunscripción geográfica de mi parroquia y acá afuera soy como... No, el sacerdocio, somos sacerdotes para la eternidad. Y como nos dijo por ahí el director espiritual que nos dirigió los ejercicios sacerdotales a nosotros cuando nos íbamos a ordenar sacerdotes, si nos condenamos en el mismísimo infierno, seguiremos siendo sacerdotes. Efectivamente. O sea, es decir, que nuestra identidad, Padre, de cristianos, de católicos, se tiene que notar donde sea que nosotros estemos. Yo creo que ese es el problema muchas veces, al día de hoy, como usted decía, es un cáncer, es un mal, porque nos decimos católicos por un lado, o cristianos, pero ya en otro ambiente, fuera de la iglesia, no se nota. Yo siempre digo que mi abuelita, cuando yo estaba pequeña, decía,
éramos 4 nietos que cuidar y decía, a ver, vamos a la calle, pero acuérdense que en la calle como gente, en la iglesia como santos y en la casa como locos. Y entonces yo ahora, Padre, lo medito y yo digo que es una manera de pensar donde hay como esa separación, donde prácticamente ella lo decía para que nos portáramos bien, pero yo creo que de alguna manera es como separar y decir, bueno, en un lado soy de una forma, en otro lado soy de otra forma, en otro lado soy de otra forma, cuando en realidad tengo que ser lo mismo en todo el ambiente, como usted decía ahorita, en el que yo esté, ¿no? Y de eso yo creo que se trata, lo que nos está hablando aquí, la iglesia al servicio de la humanidad. Tenemos que ir transformando ese mundo. La iglesia en su relación íntima, estrecha con el mundo y con la sociedad de nuestro tiempo. Y hay que tener bien presente lo que entendemos por mundo. El exacto. mundo es la santa creación de Dios. El mundo es este tiempo y este espacio que nos ha tocado vivir. Aquí donde hemos nacido, donde tenemos que crecer, donde vamos a desarrollarnos, donde vamos a dar fruto, donde vamos a morir. El mundo es donde nació, creció y murió el mismísimo Hijo de Dios. Eso es lo que entiende por el término mundo también el Santo Evangelio según San Juan que nos acabas de proponer. Y en ese mundo el bien y el mal están esparcidos en el mismo surco. No tenemos por qué cerrar los ojos, no tenemos por qué escandalizarnos ante tal suceso, tal calamidad, tal cataclismo, ¿verdad? Es el mundo, es la santa creación de Dios, con el trigo y la cizaña que están esparcidos en el mismo surco. O sea, no debemos de satanizar el mundo, Jamás, como muchas veces se hace. Jamás debemos de condenar, ¿verdad? Jamás debemos de condenar. Yo me atrevo a decir ni tan siquiera prohibir, ¿verdad? ¿Qué nos ganamos con prohibir las cosas? A mayor número de prohibiciones, escasez de virtudes. La virtud es lo que tenemos que vivir y promover como cristianos que somos, como luz que tenemos que ser en el mundo. Así es, entonces, Padre, aquí nos dice en este tema, la iglesia ayuda a cada ser humano. Y dice que la iglesia se fija en los problemas reales, en las esperanzas, en los sufrimientos, en las conquistas, en las caídas. Y la iglesia como cuerpo, como organismo, como unidad social, percibe los impulsos divinos, las luces y las fuerzas del Espíritu que provienen de Cristo crucificado y resucitado. Y nos dice también, la iglesia no tiene otra vida fuera de aquella que le da su esposo y Señor. Efectivamente, su esposo y Señor de la iglesia es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo, a propósito del gran acontecimiento de la encarnación, de su encarnación y de su nacimiento que estamos celebrando ya en este tiempo de gracia que es la Navidad, sale al encuentro de cada ser humano, de todo ser humano. Viene al encuentro de nosotros y de esa misma manera la iglesia es enviada por nuestro Señor Jesucristo para que salga y se solidarice con todo ser humano, principalmente con los que más sufren. Por lo tanto, aquí cabe otra vez, aunque lo hayamos dicho ya muchas veces, cabe señalar que cuando hablamos de iglesia, no estamos hablando solo de una jerarquía, no estamos hablando solamente como a veces pensamos, bueno, que lo haga el Papa, que lo hagan los sacerdotes, que lo hagan los obispos. Estamos hablando de iglesia como de cada bautizado, es decir, cada uno de nosotros que hemos recibido el bautismo, tenemos que salir al encuentro de aquel que sufre, de aquel que está necesitado, de aquel que en estos momentos está pasando por alguna situación difícil. La iglesia, tú y yo, todos somos enviados a ir en busca de aquel que en estos momentos está sufriendo. Efectivamente. Hay un documento conciliar bien bonito que se llama sobre los gozos y las esperanzas de los hombres de nuestro tiempo. Y habla precisamente sobre esto que estamos tratando, sobre la relación que debe de tener la iglesia con el mundo y con la sociedad de nuestro tiempo. Debe de ser una actitud de diálogo, de apertura, y hasta cierto punto también debe de tener la iglesia una actitud humilde para, por ejemplo, con los avances científicos, con eso que decías hace rato, con las aspiraciones de los seres humanos, con sus conquistas. La iglesia no lo sabe todo, necesita de las ciencias humanas
necesitamos de la sociología, necesitamos de la antropología, necesitamos de la psicología para mejor adaptar, para mejor inculturizar la buena nueva del Evangelio, para que el Evangelio siga siendo esa noticia fresca que transforme los corazones de los seres humanos. Por lo tanto, el mundo necesita la iglesia, pero la iglesia también necesita del mundo. Por supuesto. Y también necesitamos de los no creyentes. Así es. Y también necesitamos hasta de aquellos que persiguen a la iglesia. ¿Para qué? Porque de ahí se suscitan los testigos, de ahí se suscitan los mártires. Si no hubiera habido un Plutarco Elías Calles, no hubiéramos tenido a un Miguel Agustín Pro. Exacto, alguien que en esos momentos de crisis donde está la persecución de la fe, pues se derrame la sangre. Digo, como yo estaba leyendo, no es que el Señor se goce, ¿verdad?, en ese derramamiento de sangre, pero cuando hay sangre derramada por la fe, cuántas conversiones, Padre, cuánta gente no se convierte. Es lo que sucedía en los primeros siglos también de la iglesia, en los primeros años de la iglesia, cuando iban los cristianos a morir allí al circo romano y dando fe. ¿Y cuántos romanos se convertían de ver esa gente que no renegaba de la fe? El mismo José Luis Sánchez del Río, ¿no?, que siendo 14 años y dando testimonio de fe, muriendo como el Padre Agustín gritando ¡Viva Cristo Rey! Entonces digo, eso alimenta. Y ante esa situación, cuando el gobernante, el César y el Imperio Romano perseguía a los primeros cristianos, las cartas de San Pablo son bien contundentes. Hagamos oraciones, súplicas, elevemos plegaria a nuestro Señor por nuestros gobernantes y por nuestros jefes de Estado. Jamás la iglesia miró como enemigos a todos esos que la perseguían. Este principio lo retoma de manera bien elocuente, de manera bien bella, el Papa Juan XXIII, el Papa bueno. Él lo decía con una brevísima frase, profundísima, decía, la iglesia, la verdadera, auténtica, la auténtica y verdadera iglesia que fundó nuestro Señor Jesucristo, no tiene enemigos. La iglesia no tiene enemigos. Pareciera así una frasecita así medio simplona, pero no, es profundísima. La iglesia no tiene enemigos, a pesar de que la critiquen, a pesar de que la persigan, a pesar de que se mofen de ella. Sin embargo, la iglesia siempre tiene que estar en diálogo, en comunión y con apertura con todos los seres humanos, sea cual sea su mentalidad, sus ideas y su pensamiento. Fíjese que una frase parecida decía precisamente, Padre, el arzobispo Fulton Sheen. Él fue arzobispo de Nueva York, muy conocido en aquellos años, los años 50 en los medios de comunicación, fue de los pioneros en evangelizar a través de radio y televisión, padre conciliar también, y él decía que los que odian la iglesia es porque, decía, odian porque no la conocen, porque si la conocieran, no la odiarían. Entonces es muy parecido a lo que usted está diciendo. Realmente cuando se persigue, se calumnia, se burla, realmente yo creo que se está haciendo porque no se ha conocido lo que es la iglesia. Yo creo que ese es el fin de todos estos programas de eclesiología, de que vayamos conociendo qué es la iglesia, para qué sirve, cómo ayuda, porque otra de las cosas, Padre, es que ahorita se me viene a la mente, ¿no? Dicen, la iglesia tiene grandes tesoros y no ayuda a la gente, y sin embargo la iglesia, por ejemplo, tiene Cáritas y tiene muchos instrumentos, muchos medios para ayudar a la humanidad, para ayudar al necesitado. Entonces yo creo que es eso, que nos falta conocer un poquito más. Y siendo así, pues realmente la iglesia no tiene enemigos. Y es que entre más la persiguen, Padre, más crece la iglesia, ¿verdad? Más se fortalece. Más se fortalece. Y como decía Marcela, cuántas hospitales hay por todo el mundo. ¿Cuántas están ayudando, cómo se llama esto? La lepra, leprerías, ¿no? ¿Cómo le dicen? Leproserías. Leproserías también hay. Y sigue siendo atacada, y la iglesia está con los brazos abiertos esperando para que vengan, para que los apapache. La iglesia, como dice usted, no es enemigo de nadie, absolutamente de nadie, sino es la que apapacha a la humanidad. Pues es madre, sí, ¿no? Efectivamente, la iglesia es rica, pero no porque tenga bienes terrenales, Ajá. no porque tenga obras de arte, no, la iglesia es rica en esto que estamos repasando, en humanismo. En humanismo. Y el verdadero tesoro de la iglesia, como decía un santo padre de la iglesia, ayer como hoy, siguen siendo los pobres. Los pobres.
por los pobres de espíritu es que la iglesia sigue viviendo y sigue dando testimonio fresco de que Jesucristo vive. Como San Lorenzo, ¿no? Cuando le pidieron el tesoro a la iglesia y lo que tenía era todos los pobres, ¿no? Esa es la riqueza. Esa es la verdadera Sí. riqueza de la iglesia. Y por eso que tú decías, completándolo también, Sí. la iglesia en este sentido es madre y maestra. Maestra. No solamente al interior de sus propios hijos, sino para toda la humanidad. Es madre porque engendra nuevos hijos en Sí. la fe. Y es maestra porque educa en el más rico de los humanismos, ¿verdad? Así es, Y la padre. síntesis de esto es Jesucristo, verdadero Dios y Verdadero verdadero hombre. Jesucristo, la iglesia sigue mostrando a Jesucristo a la humanidad como el camino a seguir. Y pues es lo que vamos a estar celebrando, Padre. Bueno, ya hoy en la noche con la misa de Nochebuena y pues mañana ya 25 de diciembre. Ya retomando la Navidad, así ¿verdad? es, ya la Navidad, ajá. Entonces yo creo que sigue siendo, yo sigo pensando, ¿verdad? Que Cristo siempre será una buena noticia. Cristo siempre será, como usted acaba de decir, ese camino, esa verdad y esa vida, que muchas veces andamos buscando la verdad y la verdad es Cristo, muchas veces andamos buscando el sendero a seguir y el sendero, el camino es Cristo y muchas veces nos andamos diciendo, ay, quisiera una mejor vida, quisiera una nueva vida. Bueno, pues es la vida que nos viene a ofrecer Cristo. Él ha querido hacerse hombre, Él ha querido encarnarse en el vientre de María. Él ha querido venir a este mundo, no ha despreciado el mundo, no ha despreciado la humanidad, al contrario, Él ha tomado carne y sangre en el vientre de María y ha venido a esta tierra y ha sido como un hombre de su tiempo, Padre. No fue Jesús un extraterrestre, lo vemos participando de los usos y las costumbres de su tiempo como el judío que era, ¿no? Efectivamente. Retomando a los santos padres de la iglesia de nueva cuenta, ellos desde un principio, reflexionando sobre el misterio de la encarnación del Hijo de Dios, siempre hablaban del intercambio, de este maravilloso intercambio entre lo divino y lo humano, entre lo humano y lo divino. En ese intercambio, ¿qué le damos nosotros al Hijo de Dios? Nuestra humanidad. Nuestra humanidad débil, frágil, limitada. Eso es lo que le damos. Y eso es lo que Él toma de nosotros. Por eso se hace hombre. ¿Y qué nos da Él? Su vida divina. Nos restituye nuestra dignidad de hijos de Dios. Por eso siempre yo afirmo que es un intercambio, la encarnación, la Navidad que celebramos con tanto júbilo, es un intercambio entre Dios y nosotros los humanos. Y es un intercambio donde salimos ganando nosotros. Claro, Padre. ¿verdad? Porque la Navidad, en resumidas cuentas, es la fiesta del hombre. Así es. Decía un santo padre de la iglesia, ahorita no recuerdo el nombre, pero decía, el Hijo de Dios se hizo hijo del hombre para que el Hijo del hombre pudiera ser hijo de Dios. Efectivamente, ese es el intercambio. Ajá, ahí está bien expresado, está elocuentemente bien expresado, ¿verdad? Por ahí San León Magno Papa así lo decía, hoy nos ha nacido el Salvador. Esta es la causa de nuestra alegría. Y es una alegría tan grande, decía el Papa San León Magno, que no hay motivo para la tristeza, no hay motivo para tener el corazón contaminado de amargura, ¿verdad? Decía, alégrense los justos porque su recompensa ya está cerca. Regocíjese también el pecador porque se le ofrece, se le brinda el perdón, la conversión, ¿verdad? Alégrese, anímese también el pagano porque se le ofrece la vida verdadera, la vida nueva en Jesucristo nuestro Señor recién nacido. Ese es el motivo de nuestra alegría y de nuestra esperanza y por lo tanto no hay motivo para estar tristes y amargados. No hay motivo, diría el Papa Francisco, para tener cara de funeral en estos Sí. días. Ándale, así es un motivo de alegría. Imagínense que el verbo de Dios se haya encarnado, que el eterno, yo digo así, ¿no? Que el eterno haya entrado en el tiempo. ¿Cómo no nos vamos a llenar de alegría? ¿Cómo no nos vamos a llenar de gozo? Muchas veces nos lamentamos porque pensamos que Navidad es estrenar ropa, estrenar zapatos, tener una muy rica cena, con grandes cosas. No, la Navidad es Jesús, la Navidad es Cristo. Y como decía Santa Teresa de Ávila, pues si lo tenemos a Él,
nada nos hace falta. Entonces hay que alegrarnos, como nos decían las lecturas del tercer domingo de Adviento, el domingo de Gaudete, que nos alegremos. Entonces yo creo que es motivo hoy, Nochebuena, pues de asistir a misa, de alegrarnos, de dar gracias a Dios, porque nos ha amado tanto, como dice el Evangelio de San Juan, que nos dio a su Hijo, y darle gracias a su Hijo, que también abrazó ese plan de su Padre y pues vino a nosotros. Bien, vale la pena, Sí, a padre. propósito de que hoy inauguramos ya este tiempo de gracia, que es la Navidad, repasar el texto que nos ofrece San Lucas en el capítulo 2, que habla precisamente sobre el nacimiento de nuestro Salvador. Dice, en aquellos días el emperador Augusto promulgó un decreto ordenando que se hiciera el censo de los habitantes del imperio. Este censo fue el primero que se hizo durante el mandato de Quirino, gobernador de Siria. Todos iban a inscribirse a su ciudad de origen. También José, por ser de la descendencia y familia de David, subió desde Galilea, desde la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, para inscribirse con María, su esposa, que estaba encinta. Mientras estaban en Belén, le llegó a María el tiempo del parto y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre, porque no había sitio para ellos en la posada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ahí está todo el acontecimiento, descrito hasta con rasgos de sensibilidad, de exquisita ternura, como lo acostumbra hacer el tercer evangelio. El nacimiento del Hijo de Dios de manera sencilla, humilde, pobre, cobijado por toda esta ternura que nos comparte San Lucas. Así es, y miren la docilidad de José, la docilidad de María para asumir el plan de Dios. Yo creo que también en esta Navidad es muy bueno mirar las actitudes de María y de José, que abrazan ese plan de Dios, que en un principio quizás humanamente hubo dudas, en un principio quizás hubo ahí esa fragilidad humana, ¿verdad?, que sale a relucir, pero a fin de cuentas en todo momento se dejan conducir, en todo momento se dejan guiar y en todo momento van asumiendo, por muy difícil que sea la situación. Y bueno, cuando ya vamos repasando, ¿verdad?, toda la vida del Señor, todo lo que ellos viven en los primeros días, vemos cómo esa voluntad de Dios, cuando se asume, Padre, es más fácil vivir, es más fácil llevar la vida humana que cuando nos rebelamos en contra de la voluntad. Yo creo que aquí vemos muy claro esa parte de cómo pues no había lugar para ellos en ningún lado y sin embargo no se complican la vida, encuentran allí ese lugar pobre, ese lugar lleno de miseria, ese lugar quizás no era el propicio para el Hijo de Dios, pero pues así es como Dios quiere que su Hijo nazca, en medio de la pobreza, en medio de la miseria, rodeado de animales, pero también con un profundo amor de María y de José. Retomando todos estos rasgos que expresan de manera muy clara el humanismo de nuestro Señor Jesucristo, yo quisiera remarcar un poquito el trasfondo familiar. Me gusta mucho tanto como el Evangelio de Mateo, como el Evangelio ahorita de San Lucas, retoman el término de que José toma a su esposa, ¿verdad? Y llegado el momento de dar a luz, pues tuvo a su hijo primogénito, ¿verdad? El mismísimo Hijo de Dios necesitó de una familia para nacer, crecer y llegar a ser toda una persona. Así es. En el ambiente natural, espontáneo de una familia, aprendió a trabajar con manos de hombre. Por eso le decían el hijo del carpintero, ¿verdad? Y en ese ambiente espontáneo y natural que fue la familia de Nazaret, aprendió a amar con corazón de hombre, ¿verdad? Fíjese, Padre, ahorita que menciona usted eso, yo creo que a veces cuando se piensa en Jesús,
Uno piensa que Jesús pues ya venía con ese humanismo aquí, todo. No, es que como usted dice, él lo aprendió, o sea, María le enseñó a caminar, le enseñó, imagínense, a la palabra le enseñaron a hablar. Y decía el padre Ignacio Larrañaga que él afirmaba que lo más seguro es que la gran mayoría de las parábolas las haya aprendido de su madre. Así es. Pues ahí está, hermanos, ya se nos acabó el Pues tiempo. a todos allá en sus casas, en sus hogares, en su comunidad, que se pasen de verdad una feliz y próspera Navidad en compañía de sus seres queridos. Así es, hermanos, Dios les bendiga, muy feliz Nochebuena, muy feliz Navidad. Nos escuchamos, nos vemos la próxima semana, el próximo martes 31 de diciembre. Que Dios les siga bendiciendo y que el niño Jesús nazca en los corazones de cada uno de ustedes y por supuesto en el corazón de nosotros. Soy Marcela Lizárraga Falcón. Alipio Gilcaña. Su amigo de siempre, Padre Roberto. Les deseamos una bonita tarde. Dios les bendiga. El último saludo, padre, perdón. Se encuentra en un migrante, en un enfermo, un olvidado. Por hoy hemos terminado, pero te esperamos en la próxima emisión de La Hora Católica, de 1 a 1:30 de la tarde, y que la bendición de Dios recaiga en todos ustedes. Nos vemos y nos escuchamos el próximo martes. Muchas gracias.